Hay noches en las que la montaña misma parece respirar. Uno pensaría que 1000 metros de granito ahogarían cualquier sensación, pero no es así. El aire aquí abajo sabe a plástico quemado y polvo de piedra. Y después de la medianoche, la temperatura baja lo suficiente como para que se forme condensación en los conductos, deslizándose en delgados hilos antes de acumularse en las baldosas. A veces creo que puedo sentir el peso de cada alerta temprana fallida, cada advertencia tardía presionando a través del lecho rocoso. Otras veces, simplemente le echo la culpa al café. La alerta llegó a la 1:47, mucho después de que la mayoría de los contratistas civiles hubieran abandonado sus puestos por el día. Sus sillas quedaron torcidas, como si hubieran planeado regresar en 5 minutos. Yo estaba leyendo el informe semanal de situación, 4 horas atrasado y sin absorber casi nada, cuando la voz de Silvio llegó desde el otro extremo de la sala de operaciones. Coronel Manson, tengo algo en el buffer del telescopio espacial James Webb. ¿Quiere echarle un vistazo? Siempre preguntaba, aunque ambos sabíamos que diría que sí. Me sequé la palma en el pantalón del uniforme, la tela áspera por demasiados ciclos de lavado industrial, y crucé hacia su estación, esquivando un enredo de cables de datos que alguien había improvisado desde la consola de imágenes térmicas hasta el servidor principal. Nuestros protocolos de TI eran estrictos, pero todos los rompían. Aquí abajo, sobrevivir significaba improvisar, y a veces la diferencia entre clasificado y no seguro era cuestión de minutos y nervios. Silvio señaló su pantalla, una serie de líneas, picos y superposiciones contra la cuadrícula de sensores, tan densamente marcada que parecía que alguien había tallado código en obsidiana. Era una década más joven que yo, agudo de una manera que le ganaba enemigos. «Esto no es una llamarada solar», murmuró, ajustando la escala con un movimiento del lápiz óptico. «Mira la forma de onda. ¿Alguna vez has visto algo así de sostenido en una fuente estelar?» Tenía razón. Había un aumento vertical abrupto, la potencia subiendo como un cable reventado, y luego se niveló, manteniéndose estable durante casi 40 segundos antes de desaparecer. La mayoría de los eventos naturales se desvanecen en una curva. Esto tenía bordes definidos. ¿Y la referencia cruzada?, pregunté porque alguien tenía que decirlo. Apretó otra tecla, superponiendo datos del arreglo térmico, el arreglo de radio, el magnetómetro, todo coincidiendo en ese mismo pico irregular. Si hubiera sido un evento solar, las otras bandas se habrían encendido en paralelo. Pero aquí solo el infrarrojo destacaba, cortando el ruido de fondo como una bengala disparada para ciegos. «No es un fantasma», dijo Silvio. Su voz, de pronto más baja, se registró en todos los telescopios de alta ganancia, con vector hacia Alpha Centauri B. Múltiples confirmaciones, sin interferencias en las comunicaciones, sin artefactos, sin retraso del sistema. «No». Dejó la frase a medias. La sala quedó en silencio, excepto por el zumbido irregular de los ventiladores de filtración. Uno de ellos siempre funcionaba lento, como si estuviera pensando en rendirse. Podía sentir mi pulso detrás de los ojos. Me incliné, entrecerrando los ojos para mirar la pantalla. Podría ser una prueba de armas o una detonación de fusión. La expresión de Silvio no cambió, pero vi su mano apretar un poco más fuerte el lápiz óptico. «No a esa escala». Y ahí vaciló. Luego cambió la transmisión a tiempo real. He estado analizando la dispersión posterior al estallido. Hay movimiento de masa en órbita. Mucha masa. El telescopio captó un evento secundario 3 horas después. Más lejos. ¿Ves esto? Es escombros estructurales, coronel.
excepto que no terminó la frase. Para las 3 de la mañana había involucrado a 3 analistas más y llamado al general Torres en la línea segura. Podía imaginármelo en sus aposentos, sentado rígido en ese sillón desgastado que conservaba desde el accidente, con una vieja pistola de lado escondida entre los cojines, costumbre de otra época. No sonó sorprendido. «Envíalo arriba», dijo, su voz tan plana como siempre. «Necesitaremos confirmación de las comunicaciones de la Fuerza Espacial. No hay motivo para entrar en pánico todavía, Manson». «No, mi general», respondí mirando la transmisión en vivo mientras el campo de escombros comenzaba a derivar. Había un patrón en su movimiento, como algo girando bajo control deliberado. Si esto era un accidente, era uno ordenado. Cuando finalmente salí para tomar aire, estrictamente contra el protocolo, pero nadie me detuvo. El cielo sobre el perímetro de seguridad estaba despejado, negro como el grafito. Las estrellas tan densas que parecía que el universo se preparaba para un apagón. Antes, esa vista me daba consuelo. Ahora se sentía como mirar por el cañón de un arma cargada. Dentro, el ambiente había cambiado. Hasta el conserje contratado se movía diferente, empujando su carrito más allá del puesto de control, con una mirada cansada de reojo. Al pasar por la sala de descanso, un par de oficiales de comunicaciones, fuera de turno, discutían en voz baja sobre un tablero de ajedrez, faltando una pieza, como siempre. Se callaron cuando entré, sus ojos pasando de mi uniforme a la pantalla sobre la puerta, donde los titulares de noticias desfilaban en un ciclo interminable y agotador. Tensiones en el Pacífico Sur, temperaturas récord en Europa, fallas menores en sistemas atribuidas a actividad solar. Nada sobre estrellas en Alpha Centauri. Me dirigí a mi oficina, abriendo la cerradura de seguridad con la palma de la mano, y me senté detrás del escritorio. Informes antiguos alineaban la pared, impresos en media docena de fuentes, señales de software cambiante, prioridades desplazadas. El pequeño reloj sobre mi escritorio hacía tic-tac, obstinadamente analógico, un regalo de un amigo que llevaba 3 años muerto. Me permití respirar un momento, luego revisé la telemetría en bruto. 40 segundos de infierno congelado y traducidos en columnas de números. Dejé que mi vista vagara, buscando cualquier detalle que pareciera fuera de lugar. Hay un breve pico en el fondo de microondas. No lo suficiente como para registrarse como significativo, pero suficiente para hacerme dudar de la línea base. Lo resalté y agregué una nota para después. Silvio querría investigarlo. Eran casi las 4 de la mañana cuando llegó la primera imagen. Cruda, tosca, ensamblada por una IA. El objeto en la foto no era una fuente puntual ni una llamarada. Era otra cosa. Un arco retorcido e irregular, sus bordes dentados, donde la luz se dispersaba en protuberancias. Las sombras se arrastraban a lo largo de la curva, y por un momento parecía casi arquitectónico, como un puente o una sección de anillo, enorme, flotando en el vacío. La imagen por sí sola no daba una sensación de escala, pero los metadatos contaban otra historia. Millones de toneladas de masa estimada moviéndose hacia afuera a una velocidad lenta comparada con las velocidades orbitales. Me recosté y miré la pantalla, dejando que las implicaciones se asentaran. Lo que fuera que esto fuera, no había sido expulsado por una explosión. Estaba abandonando el sistema con una fuerza deliberada y pesada. Algo grande, roto y moviéndose donde no debería haber nada. El resto del turno se desvaneció en una neblina de llamadas clasificadas y revisiones de acción posteriores a medio terminar. Firmé la alerta prioritaria, la envié a través de 3 capas de cifrado y le dije a Silvio que fuera a dormir. Solo me miró, con ojeras oscuras, como si supiera que ya no importaba. Para las 6 de la mañana, la montaña despertaba. Los contratistas entraban arrastrando los pies, agarrando sus tarjetas de identificación como talismanes. Arriba,
La luz del día se extendía sobre las rocosas, afilada y dorada, proyectando largas sombras a través del valle. Aquí abajo, la única luz provenía de los monitores y la franja azul que recorría el pasillo. Me lavé las manos en el pequeño lavabo junto a la sala de servidores, observando cómo el agua giraba y desaparecía en el desagüe. Mi reflejo en el metal del fondo parecía más viejo de lo que recordaba, la mandíbula apretada, el cabello más gris que el mes pasado. Me recordé a mí mismo que tenía un trabajo y que había protocolos, órdenes que seguir, líneas que no debía cruzar. El mundo no terminaría en mi turno. Aún así, el sueño estaba fuera de mi alcance. Seguí los movimientos automáticos. Me quité el uniforme, apilé las botas junto a la cama, intenté cepillarme los dientes bajo la luz fluorescente que zumbaba en la esquina de las pequeñas habitaciones dentro de la base. Pero mi mente seguía volviendo a ese anillo roto, ese arco doblado de formas que nada natural podría sobrevivir. Cerré los ojos y lo vi proyectado detrás de mis párpados, ese borde dentado, bañado por la luz de las estrellas, girando tan lentamente que bien podría haber estado pintado en su lugar. Cuando finalmente llegó el sueño, fue ligero e insatisfactorio. El tipo que te hace sentir más viejo en el momento en que despiertas. Todavía estaba medio dormido cuando mi teléfono vibró. El sol ya había superado el borde de las persianas de seguridad, derramando el primer calor real del día sobre el piso. Observé cómo las motas de polvo flotaban en la luz pálida mientras me vestía. El mensaje estaba en letras rojas, marcado como urgente. General Torres. Lo leí 2 veces, pero el significado era simple. Me querían en el Pentágono de inmediato. Colorado Springs a Washington, D.C. No es un viaje corto, pero apenas recuerdo el vuelo. Pasé la mayor parte del tiempo revisando memorandos seguros, tratando de anticipar qué versión de la verdad me esperaría al llegar. Mis compañeros de viaje, un puñado de oficiales de la Fuerza Aérea, un agregado del Departamento de Estado, con un traje que aún tenía los pliegues del paquete, estudiaban sus tabletas con la misma ansiedad concentrada. Un soldado raso con una tos nerviosa se sentó a mi lado, jugando con el cierre de su reloj de pulsera hasta que la correa casi se rompió. Nadie habló. Todos teníamos esa mirada, la que viene de vivir dentro de los protocolos, siempre esperando la próxima escalada. Washington, D.C. estaba húmedo, incluso a esta hora. El Pentágono se alzaba a través del vidrio polarizado de la furgoneta del convoy. Sus líneas demasiado afiladas, demasiado perfectas, como si el edificio hubiera sido diseñado para la paranoia. Adentro, la seguridad era más estricta de lo habitual. Los guardias revisaron nuestras identificaciones 3 veces, sus ojos saltando entre mi credencial y la pantalla. Me recibió en el pasillo, afuera de la sala segura, una mujer con un traje genérico. Sus zapatos estaban pulidos, los tacones repiqueteando como un metrónomo. Agencia de Seguridad Nacional. Dio su nombre, Marina Lagos, pero no se molestó en hacer conversación. La seguí más allá de retratos de generales canosos, a través de un laberinto de puertas numeradas. Incluso ahora, después de años de informes, el Pentágono siempre se sintió como una caja de rompecabezas, diseñada para confundir tanto como para proteger. Dentro de la sala de conferencias, el general Torres esperaba, los hombros encorvados, como si cargaran un peso invisible. Su cabello gris estaba cortado al rape, el uniforme planchado, tan ajustado, que apenas se arrugaba cuando se movía. La mesa ya estaba rodeada de caras conocidas: Fuerza Espacial, NORAD, algunos del Departamento de Estado y 2 que no reconocí, pero no necesitaba preguntar. Inteligencia, con credenciales negras, en silencio. Una cafetera estaba en el centro, ya medio vacía. El general Torres no perdió tiempo en formalidades. Estamos contra el reloj, Manson. Adelante. Les expliqué la línea de tiempo, comenzando con el estallido inicial. La meseta de los 40 segundos. Lo mantuve clínico.
sin especulaciones, solo los hechos como los había visto. El análisis de Silvio, el evento secundario, la aparición del objeto en forma de arca. Omití mi sensación privada de pavor. El representante de la Fuerza Espacial, el coronel Davis, con las mejillas rojas, ya fuera por el calor o por la gravedad del asunto, intervino. Si esto fuera un evento cinético, esperaríamos fragmentos dispersándose a velocidad de escape, pero esa cosa no se comporta como escombros sueltos. Asentí. Está desacelerando deliberadamente. Nada de lo que conocemos en esa parte del espacio podría causar ese tipo de cambio controlado. Además, es enorme. La escala es un desafío. Alguien, al final de la mesa, con credencial negra y expresión impasible, garabateó algo en un bloc de notas. La agente Marina Lagos habló por primera vez. Hay otra consideración, el sistema de entrelazamiento cuántico. Un murmullo silencioso recorrió la mesa. El general Torres apretó los labios como si se preparara para un golpe. Vi sus manos, normalmente tan firmes, trazar una línea a lo largo del borde de su carpeta de informes. Había visto el sistema en persona meses atrás, enterrado bajo la base de la Fuerza Espacial en Peterson. Una habitación sellada, blindada con capas de diamante sintético y plomo. Bastidores de hardware erizados con cables del grosor de mi antebrazo. El proyecto estaba clasificado más allá de mi nivel, pero conocía la premisa. Comunicaciones cuánticas entrelazadas. Señalización instantánea a cualquier punto con un receptor emparejado. Un sueño para los diplomáticos, una pesadilla si el otro lado estaba escuchando. Tenemos una oportunidad, continuó la agente Lagos. Si el objeto está diseñado y si es capaz de recibir o transmitir, podemos iniciar contacto, dar forma a la narrativa. El coronel Davis gruñó. Y si es hostil, quieres saludar a lo desconocido. La agente Lagos no parpadeó. Un primer ataque puede venir de muchas formas. Información, intención o ambigüedad. Si no hacemos nada, cedemos la iniciativa. Los argumentos estallaron. Técnicos, filosóficos, burocráticos. El Departamento de Estado quería coordinar con socios internacionales. La Fuerza Espacial quería una demostración de fuerza. La pareja de inteligencia no ofreció nada más que miradas evaluadoras en silencio, como si midieran cuánto tardaría la sala en volverse contra sí misma. El general Torres golpeó la mesa y la sala se cayó. Estamos en DEFCON 3. Asuman que todas las demás potencias ya tienen esto en sus pantallas. Manson, explícanos posibles intenciones. ¿Qué podía decir que no sonara a ficción? Si es artificial, ha sido dañado violentamente. No está huyendo a velocidad máxima. Está maniobrando, pero lentamente. Eso sugiere propósito, no pánico. Davis interrumpió. ¿Y el cronograma? ¿Cuánto hasta que pueda interactuar con algo en el sistema? Me remití a las proyecciones más recientes. A la velocidad actual, décadas antes de que cruce la heliopausa. Pero con esta masa y la desaceleración observada, podría estar corrigiendo su curso. Si está cambiando de trayectoria, eso es intención, no deriva. Una pantalla en la pared cobró vida. Una transmisión de baja resolución desde el centro de operaciones. El informe de Silvio repitiéndose en viñetas. Firma energética, masa, velocidad, anomalías. Atrapé un vistazo de la imagen cruda nuevamente. Y ese mismo escalofrío recorrió mi espalda. Después, nos sacaron por rango. Atrapé la mirada del general Torres en el pasillo. ¿Crees que presionarán por una transmisión? Pregunté. Asintió, pero no redujo su paso. Demasiados quieren ser los primeros. Es una enfermedad vieja. Recuerdo cuando nos decían que nunca rompiéramos el silencio de radio en los 90. Ahora podemos gritar a través de las estrellas en un idioma que nadie entiende del todo. La agente Marina Lagos me alcanzó cerca de la salida, su actitud apenas más suave. Coronel, estarás incluido en el diseño del protocolo de comunicaciones. El presidente quiere opciones, sin guión todavía,
pero verás los borradores. ¿Y el plan de contingencia? Presioné. ¿Qué pasa si no está solo? ¿O si no ha terminado? Ella solo negó la cabeza. Ese es tu departamento, coronel. Dinos qué debemos temer. En la furgoneta de regreso, observé cómo la ciudad desfilaba, todo líneas duras y torres de cristal. Todo nuevo, desde que era cadete. Intenté imaginar cómo sería hablar frente a un espejo cuántico. Decir las primeras palabras no solo como humano, sino como especie. Las apuestas no eran abstractas. Apretaban el pecho, dejándote sin aire. Para cuando llegué al hotel, el cansancio me golpeó con fuerza. Me obligué a llamar a Silvio. Contestó al tercer tono, su voz áspera. ¿Algo nuevo? Nada que podamos compartir. Pero vigila cualquier cambio de trayectoria, lo que sea. Y Silvio, revisa los registros de comunicaciones de las últimas 24 horas. Busca cualquier anomalía, no importa cuán pequeña. Hubo una pausa. Luego una risa cansada. ¿Quiere el pajar o solo las agujas, señor? Ambos. No nos podemos permitir sorpresas. Gruñó en señal de aceptación y colgó. Me senté al borde de la cama desconocida, mirando el cuadro genérico sobre el cabecero. Alguna impresión digital de un lago que nunca había visto. Intenté imaginar qué había más allá de ese arca en el vacío. ¿Qué manos, garras o máquinas habían construido algo tan vasto y lo habían dejado destrozado? Afuera, las luces de la ciudad se filtraban a través de las cortinas rojas y azules de un patrullero en la cuadra. Destellos blancos de un avión en aproximación final. Dejé que mi mente vagara hacia los viejos protocolos, las líneas entre valentía y temeridad, la forma en que el poder encontraba su propia gravedad. Antes de dormir, pensé otra vez en las manos del general Torres trazando el borde de la carpeta. Un gesto tan viejo como cualquier guerra. Una señal enviada, una línea trazada, el instante justo antes de que algo responda. El tren de regreso desde Washington, D.C. estaba casi vacío. Me senté frente a la ventana, una mano plana sobre mi paquete de órdenes, la otra agarrando una taza de café que ya estaba tibia. Mi reflejo me devolvió la mirada en el vidrio. Un hombre atrapado entre la resignación y la anticipación. El uniforme arrugado por horas en asientos estrechos y pasillos abarrotados. Dejé que el paisaje se desdibujara. Parques industriales, líneas eléctricas marchando en columnas desiguales, las sombras azules de las montañas extendiéndose sobre las llanuras. Un dolor se había instalado detrás de mis ojos, como si las últimas 48 horas hubieran exprimido la poca claridad que me quedaba. Para cuando volví a entrar en la sala de operaciones, la energía del lugar había cambiado. Había una tensión bajo la superficie, una corriente silenciosa que recorría las conversaciones en frases cortadas y miradas de reojo. Silvio estaba allí, encorvado, sobre 3 monitores a la vez, una pierna tamborileando con energía nerviosa. Deslizó una unidad flash hacia mí sin decir palabra. «Todo lo que pediste de los registros de comunicaciones», dijo, la voz ronca. «Y algo más». Revisé el resumen que había preparado. Marcas de tiempo, anomalías marcadas, una serie de transmisiones extrañas cruzadas con telemetría satelital. La mayoría eran explicables. Una ráfaga de un satélite meteorológico viejo, un paquete corrupto de un telescopio europeo, ruido de una estación terrestre sudamericana inundada por una tormenta. Pero ahí, escondido entre lo esperado, había una línea que me hizo detenerme. Una señal, débil pero precisa, se había abierto paso a través de 3 plataformas. Su sincronización, una coincidencia perfecta con el cambio en la trayectoria del arca. «Dame una visual». Silvio activó la última transmisión. El objeto, ese que había pasado el último día imaginando como un cadáver, había alterado su rumbo. En lugar de derivar hacia afuera, se inclinaba ligeramente hacia adentro. El cambio de vector era mínimo,
menos de una fracción de grado, pero suficiente para ponerlo en un nuevo curso. Un curso que lo llevaría al borde más externo del cinturón de Kuiper en cuestión de meses, no décadas. «Alguien está pilotando esa cosa», murmuró Silvio. Me incliné más, trazando el nuevo camino del arca con la punta de mi dedo en la pantalla. «O algo», corregí. Al otro lado de la sala, alguien maldijo en voz baja, partiendo un lápiz contra el escritorio. Había una pesadez en el aire, del tipo que hace que hasta las acciones más rutinarias se sientan cargadas. Sobre la fila de monitores, un reloj digital contaba los segundos en números rojos y nerviosos. Convocamos al resto del equipo para una llamada de emergencia. Europa, China y una conexión silenciosa etiquetada como observador. La voz desde Moscú llegó primero, plana y metálica, con un retraso que hacía que cada declaración sonara más ominosa. El representante chino habló en un inglés medido, sin revelar nunca más de lo absolutamente necesario. De nuestro lado, el general Torres se unió desde arriba, y pude oír el chirrido de su silla al acomodarse. Mientras les informaba, la firma energética, la corrección de curso, la coincidencia con la señal anómala, mantuve mi especulación contenida, observando sus reacciones. El ruso preguntó por las firmas de propulsión. El chino presionó por los datos crudos. Los envié. Al diablo con el protocolo. No tenía sentido ocultar que algo en la oscuridad se movía con un propósito que no entendíamos. Mientras la llamada continuaba, me encontré observando el equipo. Silvio se mordía la uña del pulgar, los ojos saltando entre pantallas. La sargento Álvarez mantenía un cuaderno abierto, cada nuevo detalle marcado con su escritura cuidadosa. Era el tipo de momento que cambia a las personas, lo sepan o no. Mientras los analistas trabajaban, detectamos algo más. Movimientos pequeños y agudos, alejándose de la estructura principal. El software los marcó como eventos fragmentarios, pero el patrón no coincidía con ninguna explosión o desintegración simple. En cambio, el arca principal estaba desprendiéndose de trozos a intervalos regulares, cada uno siguiendo una trayectoria divergente pero controlada. Parecía casi quirúrgico, como una máquina desarmándose con cuidado. Mi teléfono vibró. El general Torres, línea directa. Manson. Actualizamos los protocolos. Alerta máxima. Tú estás a cargo de las recomendaciones de respuesta. Sentí como mis hombros se tensaban. ¿Cuántos saben allá arriba? Hubo un silencio. Lo suficiente para querer opciones. Demasiadas opiniones. Pocos hechos. ¿Tienes alguno? Miré de vuelta a los monitores. Si es un sistema automatizado, lo estamos viendo adaptarse. Si es una nave, está desplegando activos. Si no es ninguna, no tengo ni idea de lo que sigue. Una risa seca. Eso es más honestidad de la que he escuchado en toda la semana. Después de colgar, me acerqué a la ventana que daba a la carretera de acceso exterior. Un camión cisterna pasó rugiendo, su tanque rayado, el conductor golpeando el volante al ritmo de una música que no podía oír. Observé las nubes desplazándose sobre la cordillera, la luz del sol reflejándose en la cerca de alambre de púas. Por un momento, el mundo se sintió casi normal. Entonces la radio en mi cadera crepitó y la ilusión se rompió. De vuelta en la sala de operaciones, Silvio me llamó. Otro cambio. Es menor, pero ahora el objeto está desprendiendo masa más agresivamente. Entrecerré los ojos para ver los datos. Una cascada de puntos diminutos, cada uno etiquetado con velocidad y vector. Uno de ellos ya estaba en curso de intercepción con un objeto conocido del cinturón de Kuiper. Ya no solo ajustaba su rumbo, estaba actuando y rápido. La sargento Álvarez murmuró. Está sembrando el acercamiento como marcando territorio. La frase quedó flotando en el aire. Nadie la contradijo. Unas horas después, el general Torres nos reunió en la sala de informes clasificados. El aire dentro estaba viciado.
la mesa marcada con viejas cicatrices, donde alguien había arañado el laminado. Nos miró, los ojos entrecerrados. Luego repartió copias impresas, en papel, no digitales. La parte superior de cada hoja estaba estampada con código rojo, en letras mayúsculas descoloridas. Protocolo antiguo, dijo, redactado cuando aún creíamos que lo único allá afuera eran satélites rusos. Si algo desconocido cruza el límite exterior, no importa si es una sonda o una roca, respondemos. Demostración de fuerza o más, si es necesario. Pasé las hojas. Una lista de contingencias, pasos de escalada, reglas de enfrentamiento, procedimientos de apagón de comunicaciones. Nada mencionaba algo como lo que estábamos viendo ahora. Mi general, dije en voz baja, nada de esto cubre qué pasa si no solo está pasando de largo. La mandíbula del general Torres se tensó. Entonces nos adaptamos y nos aseguramos de que las personas correctas lo escuchen. Cuando la alerta llegó desde NORAD, los pasillos se tensaron, como un cambio de presión antes de una tormenta. Lo sentí en cómo las voces bajaban en el ascensor, en las miradas rápidas de reojo entre oficiales, en el constante trasiego de impresos pasados de mano en mano, nunca dejados sobre un escritorio demasiado tiempo. Mis propias manos me picaban con ganas de hacer algo, pero la verdad era que ahora había demasiados ojos, demasiadas capas entre el instinto y la acción. El general Torres convocó una reunión en la sala de crisis. 4 paredes de aislamiento acústico gris, una ventana hacia el valle, el vidrio tan grueso que el mundo exterior parecía plano. No hubo tiempo para formalidades. La agente Lagos ya estaba allí, tableta en mano, el cabello recogido con una horquilla negra mate. Silvio se mantenía cerca de la puerta, agarrando un bloc de notas gastado, su pulgar ahondando un surco en el cartón. La sargento Álvarez tecleaba en su laptop, un montón de mapas de papel a su lado. Alguien había tenido la consideración de traer un termo de café, pero nadie lo tocó. El general Torres comenzó. Hemos confirmado lo que Manson señaló. El objeto principal entró en el cinturón de Kuiper y está desplegando unidades secundarias. Los modelos actuales sugieren un encuentro con la órbita de Neptuno en menos de 42 horas. Actualizamos los protocolos a partir de ahora. Sus ojos se posaron en mí. Coronel Manson, estás a cargo de las recomendaciones de respuesta. Explícanos las opciones. No tenía opciones. Tenía un puñado de escenarios catastróficos y un nudo en el estómago que no se iba. Aún así, me obligué a hablar. A esta velocidad, cualquier encuentro será breve. Si está mapeando o escaneando, podríamos estar ante una red de sondas autónomas. Si es algo más, debemos asumir que el objeto principal ya observa nuestras transmisiones y posiblemente lee el ruido cuántico que hemos estado filtrando desde las pruebas del relé del año pasado. La agente Lagos dejó su tableta. El presidente quiere saber si podemos comunicarnos primero, dar forma a sus intenciones. Hay presión para usar el relé, pero necesito saber, ¿eso nos pondría en riesgo? Miré a Silvio, luego a las caras desconocidas alrededor de la mesa. Sabía que no todos allí tenían autorización, pero nadie me detuvo. El sistema de entrelazamiento cuántico no es solo otro satélite de comunicaciones. Es un sistema terrestre que construimos bajo la base Peterson, blindado masivamente, diseñado para entrelazar corrientes de partículas y enviar una señal a cualquier lugar con un receptor emparejado, mensajería instantánea, incluso a distancias interestelares, siempre que el otro extremo pueda captar el hilo. Hemos estado haciendo pruebas silenciosas durante un año, mayormente solo protocolos de enlace, pero cada vez que lo activamos, deja un rastro en el fondo cuántico, como ondas que no puedes ocultar. Si ese objeto allá afuera está escuchando ese tipo de firma, ya sabe mucho más de nosotros que nosotros de él. La expresión de la agente Lagos no cambió. Entonces,
Un mensaje deliberado podría parecer un saludo, un desafío o una baliza, dije en voz baja. Si están esperando una razón para responder, el general Torres exhaló lentamente. Y si no hacemos nada, apostamos a que no nos verán como una amenaza. Pero el relé ya ha estado transmitiendo paquetes de prueba durante meses. El silencio ya no es realmente una opción. Hubo una pausa incómoda. El aire se sentía denso, demasiado cálido, como si demasiadas personas hubieran respirado lo mismo durante horas. La sargento Álvarez la rompió. Mi general, los rusos ya movieron una plataforma a posición de alerta cerca del punto L4. Las comunicaciones chinas en su estación lunar se apagaron. Si esperamos, alguien más podría actuar primero. Silvio habló al fin, las palabras saliéndose de su boca. He estado revisando los registros. Hay una anomalía. Cuando el relé funciona, detecto retroalimentación de entrelazamiento, no solo localmente, sino en las bandas de espacio profundo. Es como si el objeto ya estuviera respondiendo a nuestras transmisiones antes de que enviemos algo dirigido. La agente Lagos frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con respondiendo? Silvio se mordió el interior de la mejilla. Algunos encabezados de paquetes rebotan, no de fuentes humanas. Hay una firma de retorno, tiempos cuánticos, completamente fuera de lugar para interferencia terrestre. Imaginé por un momento el arca allá afuera, una máquina o nave arruinada, o algo más, escaneando nuestras señales, decodificando nuestros idiomas, reconstruyendo quiénes éramos antes de que hiciéramos un movimiento consciente. La voz del general Torres se endureció. Tenemos 24 horas para decidir. Agente Lagos, tú tienes autoridad de comunicaciones. Manson, quiero tu borrador de un protocolo de contacto para las 16 horas. Silvio, sigue rastreando esas anomalías de señal. Álvarez, prepara un informe de opciones para el Estado Mayor Conjunto. Todo desde silencio de radio hasta una demostración de espectro completo. La reunión terminó con una eficiencia que solo el miedo puede producir. Atrapé a Silvio en el pasillo, apretándose el puente de la nariz. ¿Estás bien?, pregunté en voz baja. Se encogió de hombros, ofreciendo una sonrisa cansada. Nunca quise ser el tipo que marcó el primer contacto por un tecnicismo. Ahora no sé si debería estar orgulloso o aterrado. Todos estamos ambos, dije. Escucha, no retengas nada. Si ves algo que no puedes explicar, tráemelo a mí primero. No importa quién esté en la sala. Asintió, la tensión en su mandíbula delatando el costo de esa promesa. De vuelta en mi oficina, redacté protocolo tras protocolo, cada uno más inútil que el anterior. ¿Qué saludo envías a algo que puede superar en inteligencia a toda tu civilización? La pantalla brillaba con plantillas, propuestas diplomáticas, desafíos criptográficos, paquetes de constantes matemáticas destinadas a probar que éramos racionales, pacíficos, dignos. Cada mensaje se sentía insuficiente, como gritarle a un huracán. La agente Lagos envió un borrador para revisar. Su lenguaje era cuidadoso, medido. La clase de calma que surge al saber que nunca serás el primero en pagar por un error. La humanidad busca un intercambio pacífico con toda vida inteligente. Por favor, confirme sus intenciones. Las palabras sabían a hojalata. Cerré la laptop y miré la foto enmarcada sobre mi escritorio. Un yo más joven, sonriendo en una chaqueta de viento. Las montañas rocosas detrás. Intenté recordar en qué había creído esa persona sobre el futuro. El recuerdo no ofrecía mucho. Esa tarde, me reuní con el general Torres otra vez. Esta vez en la sala de descanso, sin ventanas. Su máquina expendedora parpadeando fuera de servicio. Estaba con la corbata aflojada, el botón superior de la camisa desabrochado, una grieta rara en la armadura. Sostenía un informe, las páginas sujetas entre el pulgar y el índice. Tenemos un protocolo alternativo sobre la mesa, dijo en voz baja. No un saludo,
una sonda, una carga hostil enmascarada en un paquete de contacto. La Agencia de Seguridad Nacional quiere enviarlo. Mi boca se secó. Un arma digital, asintió. Virus de información. Dicen que no es destructivo. Diseñado para sondear, no dañar. ¿Y si están equivocados? Presioné. No respondió. Un golpe seco en la puerta. La agente Lagos, ya preparada como si hubiera estado esperando su momento. La ventana de decisión se cierra. Necesito tu aporte final, coronel. Miré entre ellos. El general cansado, la operativa imperturbable, y sentí el peso asentarse sobre mis hombros. Cada instinto que tenía gritaba para demorar, pero el reloj era despiadado. Me pregunté si la historia recordaría estas horas como un tiempo de sabiduría o de pánico. El pensamiento no ayudó. Solo otra vez en mi oficina miré la cuenta regresiva en mi pantalla, viendo cómo los números se reducían hacia cero. Silvio me envió un mensaje con una línea de código, una marca de tiempo y una sola palabra. Asterisco anomalía. Lo vi desarrollarse en la transmisión del espacio profundo. Esa señal, una respuesta que no podía haber venido de mano humana. Pensé en los documentos del código rojo, los protocolos redactados para un mundo diferente, una amenaza diferente. Mi dedo se cernió sobre el enlace de comunicaciones. La elección incompleta. Cada opción, una apuesta. Cada resultado, una especie de pérdida. El sol se había puesto más allá de la montaña, tiñendo el cielo del color del acero enfriándose. En el crepúsculo, esperé, sabiendo que cualquier palabra que eligiera sería el primer dominó. Y en algún lugar más allá de Neptuno, algo esperaba nuestra respuesta. El aire en la sala de comunicaciones estaba demasiado seco, casi áspero en mi garganta. Podía saborear el residuo del soldador que alguien había usado para reconfigurar el panel terminal, agudo y metálico, superponiéndose al amargor del café barato, dejado demasiado tiempo en una placa caliente. Mi pulso retumbaba en el oído, lento y pesado, mientras escaneaba la terminal del relé por última vez. Un mechón de mi propio cabello, caído por el estrés de la última noche sin dormir, se aferraba al cuello de mi uniforme. Lo aparté y me obligué a concentrarme en la pantalla. La cuenta regresiva en la consola del relé cuántico ahora era roja, cada dígito quemándose en mis ojos. En la pared del fondo, el equipo de la agente Lagos me observaba, sus posturas medidas, brazos cruzados o manos en reposo junto a laptops cerradas. La agente Lagos misma era tan impasible como siempre, sin ánimos, sin amenazas, solo esperando una firma final en la historia. Silvio estaba en la esquina, cambiando de pie a pie, los labios apretados en una línea. El general había sido llamado arriba, y me pregunté si era por mi bien o por el suyo. Revisé el paquete una última vez. Era simple. Constantes matemáticas, un saludo con marca de tiempo y una suma de verificación calculada en factores primos que no significarían nada a menos que el receptor pudiera leer lógica humana. En algún lugar dentro del paquete estaba el programa oculto de la Agencia de Seguridad Nacional, disfrazado en una serie de protocolos de enlace. Si me detenía, si intentaba intervenir ahora, me sacarían del proyecto. Si saboteaba la señal, arriesgaría una corte marcial, quizá algo peor. Pensé en las palabras del general Torres. Demasiadas opiniones, pocos hechos. Me había quedado sin opciones. El cursor parpadeó. La consola del relé mostraba listo. Los superconductores enfriados y bloqueados. Todo el sistema esperando mi autorización. Por un momento, solo estuve yo y el zumbido bajo de los ventiladores. Un ruido monótono e irregular que subía y bajaba como si la máquina misma se estuviera preparando para lo que venía. Mi mano se cernió sobre la tecla. Presioné y la consola aceptó el comando con un clic mecánico. Una onda recorrió la sala, tan leve que pudo haber sido imaginación. Hombros que se enderezaron. Conversaciones que se cortaron a mitad de frase.
Los capacitores del relé se descargaron con un chasquido de estática y la pantalla cambió a una línea de diagnósticos. En una pantalla secundaria, vi cómo el sistema enviaba el paquete entrelazado, disparándolo hacia la oscuridad. La transmisión terminó en menos de 2 segundos. El ping de confirmación fue casi anticlimático. Una línea de código desfiló al fondo. Enlace exitoso. La agente Lagos asintió una vez. Silvio soltó un aliento que había estado conteniendo tanto tiempo que sus nudillos habían palidecido alrededor del bloc. Por un instante, todo se sintió más ligero. Casi podía fingir que habíamos hecho algo correcto, que lo peor había quedado atrás. La ilusión duró exactamente hasta que sonó la primera alarma. Una luz roja floreció en el borde de la pantalla principal. Una sola advertencia parpadeante, silenciosa pero urgente. La transmisión del espacio profundo se actualizó en tiempo real. Los datos llegaban con un temblor que nunca antes había visto. Una nueva firma había aparecido en el cinturón de Kuiper. No una, sino docenas, luego cientos, cada una etiquetada y marcada como desconocida. El objeto original, en forma de arca, se había dividido, abriéndose como una vaina, esparciendo fragmentos a través de la oscuridad. Silvio se abalanzó sobre su consola, tecleando con ambas manos a la vez, los dedos repiqueteando sobre las teclas. Múltiples objetivos, logró decir, la voz tensa. Velocidad baja, sin trayectoria de impacto. Están mapeando, ejecutando una cuadrícula. La pantalla se llenó de nuevos puntos de datos, cada uno trazando un arco perfecto a través del sistema exterior. Vi cómo la constelación se construía a sí misma en tiempo real. Enjambres de microestructuras extendiéndose, cosiendo líneas invisibles entre sí. Era demasiado coordinado, demasiado intrincado para ser cualquier cosa menos deliberado. Cada nodo marcaba un nuevo punto de contacto, una sonda o una baliza o algo para lo que no teníamos lenguaje. El teléfono de la agente Lagos vibró 1, 2, luego otra vez. Lo ignoró. En la transmisión, un segmento de la nube se movió, girando hacia el sistema interior como si estuviera reconociendo nuestra atención. Mi boca se secó. Álvarez, que se había deslizado hasta atrás sin que nadie la notara, murmuró: «Acabamos de iluminar todo el tablero». Afuera de la ventana, el amanecer rompía sobre la cordillera. La luz era del color del níquel viejo, apagada y suave. Atrapé mi propio reflejo en el vidrio. Las líneas alrededor de mis ojos más profundas de lo que recordaba. Los labios sin color por la forma en que los había estado apretando. Me pregunté si habría una próxima vez, si quedaría tiempo para arrepentimientos. Una nueva ráfaga de datos llegó. Radio, óptico, infrarrojo, todo a la vez. Las construcciones transmitían, no en ningún idioma que pudiéramos descifrar, sino en señales que reflejaban nuestra propia estructura de paquetes, rebotando pulsos entrelazados en objetivos del espacio profundo, reescribiendo el ruido de fondo del sistema solar en tiempo real. Los telescopios de la Tierra lo captaron primero, luego la ESA, luego Beijing. Vi cómo el feed de noticias se actualizaba mientras otras agencias detectaban el patrón. Nadie hablaba inglés, ruso o chino en esos momentos. Solo el lenguaje técnico de un desastre. El general Torres llamó desde una línea segura. ¿Lo ves? Lo vemos, dije en voz baja. Una pausa. Lo escuché exhalar. Obtendremos respuestas, Manson. O un nuevo conjunto de preguntas. De cualquier manera, es demasiado tarde para el silencio. Colgó. Observé la pantalla mientras las ondas seguían multiplicándose, tejiendo hebras invisibles entre planetas y lunas, una red lanzada sobre los hijos del sol. Alguna parte de mí quería correr, esconderse, pero sabía mejor que eso. El universo no espera a que nos pongamos al día. Escribí la última entrada en mi registro, la pluma temblando en mi mano. Sobre mí, el cielo se aclaraba a un azul frío y vidrioso. E imaginé todos esos nuevos puntos de luz, satélites artificiales,
deslizándose silenciosamente en posiciones donde no debería haber nada, vigilantes, heraldos, o algo completamente distinto. Apreté mi pulgar contra el papel para estabilizarlo, dejando una mancha. En ese momento, entendí lo que significaba ser el primero en responder y no saber qué había dicho. El mundo afuera seguía adelante, pero nada volvería a ser igual. Y en algún lugar, mucho más allá de la órbita de Neptuno, las consecuencias de nuestro mensaje apenas comenzaban a desplegarse.